¿Qué tal, queridos amigos, hermanos, hermanas, a todos nuestros amables oyentes? Sean bienvenidos una vez más a una reflexión dentro de este programa extraordinario llamado Nuestro Pan Cotidiano. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares. ¿Te parece bien si buscamos la dirección de nuestro Padre Celestial? Padre eterno, en este momento, Señor, con humildad, pedimos que ilumine nuestra mente, que ilumine nuestro corazón y que nos enseñes a comprender tu bendita palabra. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento los métodos de preparación de Dios difieren de los hombres. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Éxodo 2:15. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Éxodo 2:15. Moisés dedicó 40 años de su vida a pastorear ovejas para prepararse con el fin de conocerse a sí mismo y purificarse mediante la abnegación para que el Señor pudiera cumplir su voluntad en él. Jesús no quiere que sus obreros sean meras máquinas en lo que a intelectualidad o a sentimiento se refiere. Ambas cosas son necesarias para la obra, pero estos elementos del carácter humano deben purificarse de sus defectos, no meramente hablando de la voluntad de Dios, sino haciéndola. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. El Señor estaba preparando a Moisés, lo sometió a un largo proceso de entrenamiento mental para que fuera el capitán de los ejércitos de Israel. Los hombres señalados por Dios recibirán su inspiración, pero no los que tengan un alto concepto de su superioridad mental, porque todo hombre a quien Dios use para hacer su voluntad debe tener un humilde concepto de sí mismo y debe buscar la luz con fervor perseverante. Dios no quiere que nadie se convierta en un novato, se sumerja en una humildad voluntaria y se incapacite cada vez más. El Señor invita a todos aquellos con quienes trabaja que se esfuercen mentalmente al máximo y que oren, esperen y crean al máximo también. Muchos como Moisés han tenido que desaprender bastante para aprender precisamente las lecciones que necesitaban. Moisés tuvo que prepararse mediante la más severa disciplina mental y moral. Dios trabajó con él antes que estuviera en condiciones de educar la mente y el corazón de los demás. Había recibido su instrucción en la corte egipcia. No se escatimó nada para prepararlo con el fin de que llegara a ser un general de los ejércitos de Egipto. Las falsas teorías de los idólatras egipcios habían penetrado en su mente y no se podía desembarazar fácilmente de las influencias que lo rodeaban y de las cosas que veía. Esta es la experiencia de muchos que han recibido una falsa preparación en cualquier sentido. Era necesario quitar de la mente de Moisés todo resabio idólatra de tradiciones paganas, poco a poco y punto por punto. En muchos aspectos fue Jetro quien, según su criterio, lo ayudó a orientarse en la fe correcta. Se estaba orientando Moisés ahora hacia lo alto, donde podía contemplar a Dios con sinceridad de corazón. Así Jehová Dios se reveló a Moisés. La amplia preparación intelectual que había recibido en Egipto, sus labores pastoriles en medio de las montañas, viviendo al aire libre, lo transformaron en un poderoso pensador y en un vigoroso hacedor de la palabra de Dios. Manuscrito 45, año 1890. Y dice la palabra de Dios: pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Éxodo capítulo 2, versículo 15. Cariñoso Padre, gracias por el privilegio enorme de poder escuchar tu palabra con plena libertad y con el corazón abierto. Señor, ayúdanos a entender que tus métodos son divinos, que no se comparan en lo más mínimo con los métodos humanos. Señor, la mente del ser humano glorifica la intelectualidad, el poderío, se identifica con asuntos banales a tus ojos. Pero Padre, danos la verdadera sabiduría, la celestial. Enséñanos a escoger correctamente.
Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.